En la clase anterior vimos lo que es la función exponencial y también como las cosas básicas, cuándo crece, cuándo decrece, que dependía del si b era mayor que 1, estaba entre 0 y 1. Y luego, pues este tema no era tan complicado, tan complejo, entonces entra aquí lo que sería la función exponencial compuesta. Y ahí lo que nos dimos cuenta o lo que vimos era que necesitábamos este, entender cómo estaba compuesta para obtener el dominio máximo, que teníamos que tomarlo, la función, el criterio que estuviera como en el exponente. Entonces, que el dominio, ya que el dominio de la composición era el dominio del exponente directamente. Este, luego, cuando vimos esta nota de que la función exponencial es inyectiva, entonces abordamos esta propiedad en donde este, teníamos una ecuación con igual base y lo que nos encargamos de resolver era los exponentes. Entonces así se pueden hacer muchos ejercicios de ecuaciones que tengan que ver con exponenciales. Entonces, aquí hicimos dos ejercicios y ahora nos faltaban otros dos. La idea de hoy es ver la función logarítmica, que como les había mencionado es la inversa de la exponencial y es muy similar lo que vamos a ver. Vamos a ver las características, cuando crece, cómo es el dominio y ese tipo de cosas para que ustedes, además de resolver ejercicios, porque también se aplican unas propiedades, este, entonces va a ser algo paralelo como a lo que vimos en la clase anterior, para que tengan una idea. Entonces habíamos resuelto dos ejercicios. Estábamos en este ejercicio. Aquí, este sería el número 3. No pase lo de la clase anterior. Bueno, aquí lo que hay que observar es que si queremos aplicar la propiedad, que nos quede, por ejemplo, aquí parece que sería un 3 elevado a la algo igual a otro 3 y con otro criterio ahí, no se va a lograr realizar de esa forma. Entonces, normalmente se nota, o sea, se nota que del ejercicio no se puede resolver utilizando esa propiedad que vimos. Aquí no es posible. Como esta propiedad que estábamos viendo, no es posible expresarlo de esta forma para terminar de resolverlo, pero la otra herramienta que podemos utilizar es hacer un cambio de variable. Okay, normalmente el cambio de variable, o para que vayan entendiendo cuál es la pista, es cuando tenemos, por ejemplo, un 2 y luego 2x y luego x. Ahí la idea es transformarlo en una cuadrática. Entonces, vean cómo lo voy a realizar igual. Tal vez sea algo nuevo para muchos. Pero este 3 a la 2x, lo podemos expresar como 3 a la x elevado a la 2. ¿Ok? Es lo mismo, porque aquí lo que haría es multiplicarse el x con el 2 y quedaría así. Luego, en esta parte tendríamos el 3 a la x más 1. Esto quiere decir que se está multiplicando por otro 3. Por las propiedades de la multiplicación de los exponentes que tienen igual base, entonces sumo los exponentes, 3x más 1. Entonces quedaría de esta forma. Ven, entonces aquí vamos construyendo o vamos notando que tenemos un valor, una variable elevado a un número, a un 2. Luego otra variable elevado a la 1 por un número. Y después, el 4 lo pasaríamos a restar porque la idea es irlo visualizando como una ecuación cuadrática. Entonces, aquí es donde hacemos ese cambio. Vean, noten esto.
Aquí igual está multiplicando, nada más coloco como el paréntesis para que los... Ah, un momento. Ok. Aquí lo que hago es colocar el paréntesis para que puedan ver la similitud con una expresión, algo así como un x al cuadrado más 3x menos 4 igual a 0. Ok, y eso ustedes sí lo saben resolver. Ujú. Este 3 que está multiplicando, este, es 3 elevado a la x más 1. Ok, 3 elevado a la otra cantidad más otro 3 multiplicando. Es como lo que quiere decir aquí. Recordemos que lo de los exponentes es una cantidad de veces el 3. Entonces, esto lo podemos separar como 3 por 3 a la x. 3 por 3 a la x. Es que el procedimiento normal en esto es verlo así. 3 por 3 a la x. Aquí hay un 1, entonces sería 3. Conservo la base y sumo los exponentes. 1 más x sería igual a esto. Okay. Aquí es solo como un ejemplo, o sea, no podemos construirlo directamente con x, ya que aquí tenemos un x. Nosotros tenemos que hacer un cambio de variable. Okay. Nosotros no podemos decir, sea 3 a la x igual a x, porque esto está extraño. Si yo coloco un 1 en la x y sería 3 a la 1 es 3 igual a 1, o sea, no podemos utilizar x. Entonces, cuando hablamos de cambio de variable, una costumbre es utilizar u. Mucho gusto. Eh, entonces, aquí, esto es para guiarnos, para poder visualizarlo más fácil. Uno lo puede resolver directamente aquí, pero entonces hacen este cambio, esta sustitución. Entonces, en vez de colocar 3 a la x, colocaríamos u. U a la 2 más 3, que es este 3 por u, menos 4. ¿Ok? Igual a 0. Y esto ya ustedes saben que pueden utilizar inspección para resolverlo. Entonces vamos a ver, aquí sería u por u, sería u al cuadrado. Y tendría que ser 2 por, bueno, no, 4 por 1 más bien. Ajá. 4 y 1. Y el negativo se lo coloco al 1 para que esta suma quede positiva. ¿Ok? Entonces ya factorizado sería u más 4, u menos 1, igual a 0. Ah, ok. No entendió como el cambio de variable. Sería. Mm, ¿Qué parte no entendió? Estoy haciendo un cambio de variable principalmente porque no es posible expresar esto como, por ejemplo, 3 elevado a algo por 3 elevado a otra cosa. Porque el 3 multiplica u. Es simplemente sustituir este 3 a la x por u. Y aquí adelante había un 3 multiplicando, este está multiplicando, ¿verdad? Igual el paréntesis me indica que está multiplicando. Entonces, este está solo, es u al cuadrado, u, todo esto es u, elevado a la 2. Luego, este es 3 por u menos 4 igual a 0. Es como colocar así, vamos a ver. Querer hacer como un cambio de variable para verlo de una forma que ya nosotros manejamos mejor. Como ver así una u aquí y una u en vez de esto, ¿ven? Entonces queda u al cuadrado más 3 por u menos 4. ¿Sí queda claro? O si no, igual. Ok, perfecto. Sí, aquí tal vez la parte del 3 es simplemente porque es 3 elevado a la x más 1. O sea, eso si lo descomponemos es 3 a la x por 3. Ujú. A x se cambia por u. Am, no, esto es como una opción secundaria. Sí, lo normal es como el ejercicio que habíamos hecho. En este ejercicio, por ejemplo, en el anterior,
nosotros logramos verlo como 3 elevado a un polinomio igual a 3 a otro polinomio. Entonces igualábamos los polinomios, no hacíamos ningún cambio de variable. Aquí en esta parte, como no podemos hacer eso, sí acudimos a cambiar. Ok, el que cambiamos es una base con su exponente. No lo vamos a cambiar como por decirlo así, o depende del ejercicio. No es tan común decir que, bueno, aquí con que 3 a la 2x va a ser igual a u, porque puede ser que esto más bien me dé problemas. ¿Ok? Entonces, lo más común es, primero, hagan estos paréntesis. Cuando ustedes hacen estos paréntesis, ustedes se van a dar cuenta cómo tienen que expresarlo. Ajá. Sí. En otro ejercicio, por ejemplo, porque eso es muy importante abordarlo. Si aquí fueron 4, y aquí fueron 2. Vamos a ver, terminemos de ver y lo vemos con ese otro ejemplo para que vean cómo lo abordan. Normalmente de aquí no pasan estos ejercicios, o sea, son porque si no sí se complica mucho, pero el otro ejemplo que les voy a poner ahorita sí existe, sí puede salir. Entonces, bueno, ya después de la inspección, vemos que un U es -4 y O, es como decir O, esta V es O, el otro U es igual a 1, ¿ok? Pero nosotros no podemos dar la respuesta así, nosotros tenemos que hacer ese cambio. ¿Quién era U? U es 3 a la X. Estoy moviendo muchas. Entonces, nuevamente, vemos que 3 a la X va a ser igual a -4. O vamos a tener que 3 a la X va a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces aquí, algo que siempre tienen que considerar, siempre tienen que tener en mente es que, ¿cómo hago yo para elevar un número a una cantidad y que me dé -4? Por ejemplo, cuando hablo de elevar el 3 a una cantidad, estoy diciendo que voy a multiplicar cierto número de veces 3. Digamos, 3 a la 3, 3 a la 4. O si lo elevo a un número negativo, por ejemplo, 3 a la -3 sería un tercio, porque habría que darle vuelta por un tercio, por un tercio. ¿Ok? Aquí esto es, como tengo un exponente negativo, le doy vuelta a la base y ya el exponente me queda signo normal. Por eso decía un tercio 3 veces. ¿Ok? Entonces, la pregunta aquí o lo que ustedes tienen que considerar es que si es posible, este, tener que 3 a la algo me vaya a dar -4, me vaya a dar un número negativo. Esto no es posible. ¿Ven? Entonces yo leo un número 3, X cantidad de veces, no me va a dar -4 nunca. Esto también es parte de otra forma de pensarlo, es lo que ustedes ya, lo que les había explicado, de que este, en lo que sería la gráfica, ejemplo, 3 elevado a la X, si recuerdan, teníamos que el dominio es R, podíamos utilizar cualquier número en X, pero el ámbito era R más, ¿ok? Vamos a obtener solamente valores positivos, entonces esto no es posible. No es posible obtener un -4. Y luego, 3 a la X va a ser igual a 1. Aquí directamente ustedes pueden decir, bueno, para que me dé 1, tiene que ser 3 a la 0. Todo número elevado a la 0 da 1. ¿Ok? Esta es una forma muy sencilla. Está ahí. Ok. 3 a la 0 es igual a 1. Entonces, X es igual a 0, porque es el que me podría dar 1. Pero si ustedes quieren resolverlo, o si no hay forma o no se recuerdan, pasan a la parte matemática, que igual ustedes tienen que comprender que, por ejemplo, 3 a la X, este 1, yo lo puedo expresar como 3 a la 0, porque todo número elevado a la 0 da 1. Esto es un truco. Esto es como un pequeño truco para
verlo de la forma, de esa forma, una base a un exponente y luego la misma base a otro exponente. ¿Ven? Porque aquí no podía utilizar esa propiedad, 3 a la x igual a 1, pero ahora sí la puedo utilizar. Ahora puedo deshacerme de los 3 y tener que x es igual a 0. Es la misma forma de llegar al resultado. Aquí sería puro procedimiento y en esto otro sería analizarlo un poco, es decir, ¿qué número, qué lo tengo que elevar, perdón, para que me dé 1? Bueno, tengo que elevarlo a la 0. Ok. No sé si estamos claros hasta ahí. A ver lo que les dije que iba a ver. Sí, igual, si a alguno no le quedó claro, nada más dice. A ver, si tuviéramos lo siguiente. 3 a la, bueno, aquí sería 4x, lo que me sirve para este ejemplo. 4x, más 3 por 3 a la 2x, menos 4 igual a 0. Un ejercicio paralelo a este. Ajá, las soluciones negativas no cuentan. En otras palabras, este no cuenta porque es una solución negativa. Bueno, y aquí la solución es 0 para dar la respuesta. Solución 0. Aquí ustedes podrían decir qué es lo que me sirve. Vean la comparación. ¿Ok? Aquí formamos un 3 a la x. Lo más práctico aquí sería formar un 3 a la 2x por 2. O sea, lo que estoy haciendo es simplemente que esta expresión de acá se vea igual a esta y que me va a quedar elevado al cuadrado. Es pura conveniencia para poder construirlo. Sí, las soluciones negativas no cuentan. Ujú. Ven, entonces esto, bueno, no es tan común, pero aquí el cambio de variable sería 3 a la 2x igual a u. La idea es que ustedes de fondo visualicen como esto, como una cuadrática. ¿Ok? X al cuadrado más 3 por x menos 4, y eso sí lo saben resolver. Pero este nada más es como un ejemplo aparte. Lo normal es ver esto y no es tan complicado. Hacen que el primero se vea como el de en medio. ¿Ok? Tienen 3 a la x, 3 a la x, y este me va a quedar al cuadrado, entonces puedo construir la cuadrática. Luego devuelvo el cambio de variable y lo resuelvo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a continuar. Aquí no vamos a buscar, uno no busca primero que todo el cambio de variable. Lo primero que buscamos es verlo de la forma b elevado a algo igual a b elevado a otra cosa. Ajá, ok, lo muestro. Esto es como aparte. Ok. Entonces aquí vayan pensándolo a ver cómo podemos hacerlo. Lo que ya vamos observando es que tenemos un 4 y un 2 y nos vamos a inclinar por el 2 porque el 4 lo podemos expresar como 2 a la 2. Entonces nuestra base hasta el momento es 2. ¿Ok? Aquí, esta parte, 8 elevado a la 2 tercios, la podemos trabajar un poco para ver qué es. Aquí también podemos resolver, 8 sería 2 a la 3. Entonces vamos a escribir. Tenemos lo vamos a cambiar por un 2 a la 2. Y todo eso
está elevado a la a más 2. ¿Ok? Luego el 8 es 2 a la 3. ¿Ok? Y es una multiplicación. Entonces lo que vamos a hacer al final es sumar los exponentes. Y esto va a ser igual a 2 elevado a la 2a más 1 por, y aquí es donde acudimos a eso que ustedes conocen sobre cómo hacer el cambio de un exponente a un radical. Entonces quedaría, el que está arriba iría abajo, si lo veo yo. O sea, es como más fácil, y el que está abajo va arriba, lo que iría en el índice. ¿Ok? Lo escriben de esta forma y lo resuelven un poco para ver cómo queda. Ujú. Bueno, es que este ejercicio no. Sí, bueno, lo pueden resolver así. Obviamente tienen que darles un resultado, pero también hay otro camino más fácil que es igual transformarlo en un 2 a la 3 por 2 tercios. Ven que al final, cuando yo multiplique 3 por 2 tercios, se me va a simplificar el 3 con el 3 y me va a quedar el 2. Pero de esta forma igual era válido resolverlo, nada más que igual es una raíz cúbica. Entonces quedarían 3, 2 a la 3 por 2. Sí, este camino es más complicado, pero igual es válido. Tal vez no es tan complicado. Es 2 elevado a la 6, 3 por 2, 6. Y esto es 2 a la 2. ¿Ok? Porque aquí se hacen como dos grupos. Un 2 a la 3 por otro 2 a la 3, entonces sale dos veces. Hay muchas formas de ver eso. Pero tal vez el paso más sencillo es transformarlo todos a la misma base. Este es un 2 a la 3 a la 2 tercios. Y aquí multiplicamos. 2 queda multiplicando por a más 2. Y esto a la vez lo sumaríamos. ¿Ok? Más 3. Igual este 3 no va a quedar multiplicando con este 2. Este simplemente estaba sumando aparte. El 2 va a multiplicar al a más 2, a eso sí. A los otros no. Luego aquí tenemos 2 a la 2a más 1. Igual si no entienden, ustedes me preguntan. Y aquí es lo que les venía diciendo, que es 3 por 2 tercios. Entonces aquí se nos va a simplificar. Está muy grueso este lápiz. Igual. Ok, y simplificamos este con este. Entonces tendríamos 2 a la 2a, lo distribuimos, más 4 más 3, igual a 2 elevado a la 2a más 1. Y aquí sería más 2 porque lo que nos queda son 2. Y como está multiplicando, conservo bases y sumo exponentes. Si las bases son iguales. Y aquí aplicamos la propiedad y nos quedarían solo los exponentes. 2a más 7, 4 más 3, 7, igual a 2a más 3. ¿Ok? Si alguno se perdió así, me dicen qué parte, tal vez. Y vean lo que ocurre. Simplificamos aquí y queda 7 igual a 3. Eso nos indica que la solución es vacío. Conjunto vacío, o sea, no hay solución. No hay valor en A que podamos colocar que sí nos dé una equivalencia de la expresión que tenemos en este lado con la del otro lado. Ok, ¿alguna duda? Sí. Profe, Ajá. una pregunta, ¿por qué ahí queda 2a más 7? ¿Qué pasó con el 2 de arriba? Es
este 2a más 4 más 3, 7. Estos dos, estas bases. O sea, con el primero que dice 2 sobre, perdón, a la 2a más 4 más 7, digo más 3. ¿Qué pasó con el 2? Este de la base. No, con el Ah, ok, el primero exponente. arriba es este. Este 2a es este. Y luego 4 más 3 es 7. Ah, ya, ya. Esta parte es este. Ah, ok, ok, perfecto. Sí, excelente. Gracias. Y, ajá, con gusto. Sí, lo fundamental aquí son las bases. Sí, las bases tienen que repasar ese tema un poco, algunos tal vez, y ya comprenden eso y entonces pueden resolver estos ejercicios. Entonces, ya que tenemos esto listo, ahora vamos a pasar a la función logarítmica. Solo que aparte. Ok. Entonces, ya que les dije que era la inversa, vamos a ver, si nosotros, por ejemplo, tenemos 3 elevado a la x, ok, que es el que teníamos antes, entonces, para trazar la inversa o darnos una idea de cómo se ve, vamos a ver un poco intuitivamente cómo sería, ya que ustedes habían visto cómo dibujar la inversa. Vamos a ver, tomemos este ejemplo, ¿ok? Entonces vamos a ver si con esta aplicación, sí, no sale mal. Ok, trazábamos la función identidad, y igual a x, ese era el primer paso. Y luego intentábamos como reflejar la gráfica, primero basándonos en puntos, tal vez puntos estratégicos, como por ejemplo este. Si reflejamos este sobre esta línea, quedaríamos aquí. ¿Ok? Ah, no quiso rayar. ¿Ok? Luego, hacia arriba tiene como esta forma, vamos a ver. Y antes de él, antes del 1, lo que tiene es como este dibujo y es asintótica al eje. En este caso era el eje X y ahora va a ser al eje Y. Entonces ya vamos viendo como las características. ¿Ok? Este viene siendo, vean que crece. Entonces aquí B es mayor a 1. ¿Ok? Entonces es una cualidad que van a compartir tanto la exponencial como su inversa, que sería la logarítmica. Entonces este sería, eh, ya voy a escribir el logaritmo. Ok. Esta de acá, la verde, vamos a ver si tenemos verde. Bueno, sí podemos hacerlo ahí, pero este sería 3 a la x. Y para que tengan una idea, este de acá sería logaritmo, porque serían las funciones logarítmicas, base 3 de x. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Logaritmo, dice que coloque un valor de b, que es 3, y coloque un criterio general, en este caso x. Y vean lo que ocurre. Efectivamente. Entonces ya ustedes pueden ir viendo como características de ella, cómo sería. Vamos a ver si alguno me dice cuál es el ámbito o el codominio. El codominio acá. Sí, es el espejo. Lo del espejo aquí nos sirve un montón. Ven, prácticamente ya con este tema, con lo de conocer lo de inversas, construimos todo lo de logaritmos. Pero, a ver, el codominio o el ámbito. Ajá, el ámbito serían los reales. Y ahora, ¿cuál sería el dominio? Exacto. Muchas gracias. De cero abierto a más infinito. Entonces vean cómo se invierten los roles, porque es la función inversa. Antes el dominio era R, ahora el ámbito es R, y antes el ámbito, perdón,
En la exponencial, el ámbito es R más, y ahora en la logarítmica, el dominio es el que va a ser R más. ¿Ok? Además de que comparten esta característica, si la exponencial, bueno, ya habíamos visto que siempre interseca al eje X, al eje Y, perdón, en 0,1, entonces esta lo va a hacer siempre en 1,0. ¿Ok? Ya casi estamos listos con eso, no es mucho. Vamos a ver un poco más en sí las características. Vamos a ver. Oh, ok, ok. Lo hice muy grande. Sí, no hay problema. Vamos a ahorrar esto. Sí, sí. Función logarítmica, entonces. Ya ustedes pueden ir observando, ir pensando, bueno, cuándo es creciente o para qué valores de vez creciente, decreciente. Entonces dice que la función exponencial que sería en general es como f de x, ¿verdad? Igual a b a la x. Y que f iría de los reales a los reales positivos. Y las características de b, que b es mayor que 0 y es distinto de 1, porque si no, no tendría mucha gracia. Entonces, anteriormente vimos que esta función exponencial es invertible. ¿Ok? Es lo que yo les venía mencionando desde que empezamos a ver este tema, que era inyectiva y sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva y entonces es invertible. Y la inversa f a la menos 1 de x, y como les di esta pista, sería el logaritmo en general en base b de x. ¿Ok? Ahí es donde queda nuestro valor b. Y luego iría de r más a r, que es invertir esto. Estas son las características de la función inversa. Y se mantiene que b es mayor a 0 y distinto de 1. Ok. Entonces, bueno, este sería un ejemplo donde es mayor a 1, por lo tanto es creciente. Vamos a ver el otro ejemplo. Ok. Donde está entre 0 y 1. Vamos a ver un quinto. Un quinto, y si queda bien, quedó el 5. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Si lo distribuimos, podemos colocarlo ahí o podríamos tenerlo acá afuera. Porque cuando distribuimos la x, 1 a la x siempre es 1, entonces aquí lo que ocurre al final es que es un quinto a la x. Y aquí sería un quinto. Ok, la fracción. Y listo. Entonces, esta, que es la exponencial, va decreciendo y pasa por 1. Y entonces, si trazamos y igual a x, ¿ok? Y empezamos a reflejar puntos, a reflejar las líneas, nos damos cuenta que lo que sería la logarítmica, iría decreciendo y sería, tangente, asintótica, perdón, al eje y positivo. Y en este otro caso teníamos al eje x positivo y así. Pueden distinguir ahí tal vez en esta parte la simetría que se genera y las características cuando estamos hablando entre 0 y 1. Entonces ahorita vamos a escribir esto para que lo tengan
tengan esas notas. Ok. Aquí la verde es 1/5 elevado a la x y la roja sería logaritmo de 1/5 de x. Ok, lo voy a colocar por acá. Ok, estos son como los dos casos. Bueno, ahí lo coloqué con el dibujo que yo hice, pero no quedó tan mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Ya que estamos hablando de inversa, se tiene lo siguiente. Como primera característica es que si hacíamos la composición f a la menos 1 o f de x, ¿alguno me puede decir cuánto daba esto? Puede escribirlo ahí, como quieran. Ujú. En general, no directamente de esto, pueden verlo como en general. Si estamos hablando de una composición de la función con su inversa, ¿cuál era el resultado? Siempre es el mismo. Igual en este. Ok. ¿Alguno recuerda? La composición de una función con su inversa. El resultado de esto era x. Así de simple. Si hacíamos la composición, no sé si ya alguno recordó, que entonces si hacíamos la composición de una función con su inversa era x y de igual forma, en el caso contrario, si tenemos f a la menos 1 o f de x, ese también el resultado era x. Ujú. Bueno, sí, en términos de formalidad o cómo se escribía, era f a la menos 1 compuesto con f de x. Sí. Ah, ok, sí, aquí lo escribí 2 veces el mismo. Es aquí. Primero f a la menos 1 o f o esto, no importa el orden, siempre daba x. Ok. Bueno, esto nos va a servir aquí mucho porque de aquí se tiene, si lo pasamos a la función exponencial y logarítmica, tendríamos, vean, es colocar la función normal dentro de la inversa. La inversa es esta, ¿ok? Logaritmo en base b de x. Esta es la inversa, pero adentro de ella vamos a colocar la función normal, o sea, no es x. Lo que veríamos aquí es b a la x. Eso va a ser igual a x, es lo que nos dice aquí, esa composición. ¿Ok? ¿Alguno no le quedó claro? O- Igual esto va a ser una propiedad. Ok, vamos a ver. Voy a hacerlo un paso más, que siempre lo hacíamos como varios pasos. Ok, esto sí es algo que ya habíamos visto. Ya vimos que era una característica de la composición de funciones que son inversas entre sí. Entonces, si lo podemos escribir, si lo escribimos ya como evaluándolo, el siguiente paso era colocar la función dentro de la inversa. ¿Ok? ¿Y quién es esa función? F de x es b a la x. Y de aquí, si sustituimos b a la x en donde estén los valores de x, que sería aquí, hasta ahora estamos hablando de la inversa o la logarítmica, entonces tendríamos logaritmo en base b y en vez de colocar x, colocábamos b a la x. Recuerden aquello, lo que les digan que coloquen, ustedes lo colocan ahí, lo que les pidan. ¿Ok? De ahí es donde surge esta propiedad. Bueno, aquí al final
a ustedes les va a servir o van a necesitar es esta propiedad directamente, que esto va a ser igual a X, ¿ok? Que es lo que dice aquí. Esto es lo que se rescata principalmente de esto. Y aquí, vean lo que tenemos. Tenemos f y dentro de f vamos a evaluar f a la menos 1 de x. ¿Ok? Eso va a ser igual a f. ¿Y quién es f a la menos 1 de x? Es logaritmo en base b de x. ¿Ok? Entonces, esto que está dentro del paréntesis lo vamos a colocar en el criterio de f. El criterio de f es b elevado a la x, pero en vez de escribir x, vamos a escribir b elevado a la logaritmo en base b de x. Y rescatamos esta parte de acá. Bueno, aquí falta que esto cuánto daría. X es lo que nos interesa, que es esta característica de la composición de las funciones inversas. Entonces, vean, no hay que complicarnos tanto. Ya con entender eso, ya podemos resolver los ejercicios. Vamos a ver, hay que comprender esto, transformarlo un poco en algo más aplicable. Vamos a ver qué tal nos va con estos ejercicios. Entonces, aquí, bueno, aquí están todos los ejercicios a la vez. Ok. En este ejercicio lo que nos piden es calcular el valor de cada uno de los logaritmos. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver quién me logra decir, quién me da esta idea de cómo aplicar esto aquí. ¿Cuál sería el resultado? Sin usar calculadora. Bueno, igual si usan calculadora, tal vez les dé una idea de qué es lo que están viendo o cómo podrían transformar eso. Dice que si tengo el logaritmo de una base y si tengo ese mismo número aquí elevado a la algo, por decirlo así, el resultado va a ser lo que esté elevado. ¿Ok? El X lo cambió por el número. Ajá. 2, ajá. Excelente, sí. Esas serían las respuestas correctas. Entonces, vean lo que vamos a hacer aquí. ¿Cómo podemos ver 16? Logaritmo en base 4. 16 lo podemos ver como 2 elevado a la 2 a la 2 es 4 por 2, 8 por 2, 16. Lo podemos ver como 2 a la 4, pero esto no nos sirve. ¿Ven? Si yo coloco logaritmo en base 2 de 2 a la 4, no puedo aplicar esta propiedad, porque aquí dice que la base tiene que ser igual en este número, tienen que coincidir. Y entonces lo vamos a escribir de otra forma, esta parte, pero ya sabemos que es como descomponiéndolo un poco. ¿Ok? 16, no, esta no daría 1. 16 lo podemos ver como 4 a la 2. 4 por 4, 16. Ajá, 4 a la 2, sí. Ay, seguro es que pensó en 2 veces 4. Entonces, aquí ya podríamos aplicar esta primer propiedad. ¿Y qué resultado obtenemos? ¿Ok? 2, exacto. Nos quedaríamos con a lo que está elevado. Entonces, en este caso sería 2. ¿Ok?
Ya con esa idea vamos a ver cómo podemos expresar esto. Ya ahí me habían dicho uno cuál era el resultado. Logaritmo en base 5. Así que lo que necesitamos, bueno, esto lo pueden ver así también. Lo que necesitamos aquí es tener un 5 elevado a la algo. Pero vamos a ir desarmando un poco este 1 sobre 125. 125, ¿cómo lo podemos descomponer? Ok. Ajá, sí, el 125 lo podemos descomponer como 5 a la 3. Está bien. 5 por 5, 25 por 5, 125. Sí, la última S. Eso que dijo, exacto. Entonces, sí, la última estaba más interesante todavía. Am, Casi, no quedaría 3 de resultado. Ajá, ese resultado está bien. Vamos a ver si alguien más me dice. Sí, vamos a ver, para aquí nos sirve un tercio, ¿no? Mm, sí, puede verlo así. José, estaría bien. Este, por propiedades tenemos que 1 sobre 5 a la 3. Para pasar este 5 al numerador, entonces le cambiábamos el signo al exponente. ¿Ok? Ya le explico esa consulta. Es interesante, sí. Entonces, bueno, aquí lo escribimos como logaritmo en base 5. Aquí también necesitamos que la base sea 5, entonces no lo podemos dejar como un quinto. Entonces lo necesitamos como 5 a la menos 3. Y de aquí obtenemos que, aplicando nuevamente la primera propiedad, tendríamos logaritmo en base 5. Este sería el argumento. Este se llama la base. Voy a colocarlo por acá porque hay que lo tengan presente. Y tenemos así, logaritmo en base B de A. Entonces, esta parte, el B, es la base y el A sería el argumento. Ok. Bueno, volviendo a este ejercicio, este resultado sería, tenemos ya la base y esta otra base que está en el argumento, serían coinciden, son iguales. Entonces el resultado es menos 3. ¿Ok? Y en este último, vamos a ver cómo logramos construir un 3 elevado a la algo aquí adentro. ¿Está bien? Entonces vamos a ver, tenemos raíz quinta de 27. 27, ¿cómo se descompone? ¿Cómo queda en potencia? 3 a la 3, ¿ok? 3 por 3, 9, por 3, 27. Exacto. 3 a la 3 y todo eso está elevado a la 2. ¿Ok? Logaritmo base 3 de raíz quinta de... Entonces aquí tendríamos 3 elevado a la... Y aquí, ¿qué hacíamos? Multiplicar 3 por 2. Sería 6. Logaritmo en base 3. Y aquí lo que vamos a hacer es pasar de radical a fracción en el exponente. Entonces el que está abajo iría arriba y el que está aquí en la parte del índice quedaría en el denominador. ¿Ok? Y entonces esto sería 6 quintos. ¿Ok? ¿Alguna duda?
Esto hay que practicar, vean, aquí, como no me acuerdo quién me mencionó que lo de las potencias como que le hacía falta repasarlo un poco, pues sí, aquí no se puede continuar sin eso. Es como cuando primero aprendimos a hacer inecuaciones y después entramos a las funciones y a cada rato necesitábamos las inecuaciones para resolver, ver cuál era el dominio y cosas así. ¿Sí? ¿Cuál sería la pregunta? Si el 3 estuviera, bueno, hay un quinto, ajá, es el 3 si estuviera arriba, iría igual negativo. En Donde esta, dice, ok, sí, en esta. ajá, El 3 si estuviera aquí, acá arriba, como en general, así. Un quinto todo a la 3. esa, y si estuviera, bueno, obviamente sería la 3 el 1 elevado a la 3 o ya. Sí, exacto. Es que aquí es paso a paso. En realidad aquí primero, este, faltaba un paso, pero es como, ya después con la práctica uno tal vez lo omite, sería un quinto todo a la 3. Eso lo vendes. Ese sería como el siguiente paso para ver cómo se le da vuelta. Entonces aquí tendríamos el 5 y ahora sí cambiamos este signo. Pero la ventaja ahí es tener un 1. Entonces el 1 uno lo puede ver como 1 a la 3. Entonces se escribe de esta forma y después de esta. ¿Ok? Nuevamente, eso sí es parte de lo que serían los exponenciales y habría que verlo un poco. Excelente. ¿Por qué? ¿Por qué las potencias negativas se dan vuelta? Ok. Las potencias negativas se le dan vuelta. Vamos a ver. ¿Cuánto es esto? 3 a la 3 menos 3. ¿Ok? Esto es aparte. ¿Ok? Esto es simplemente por la consulta de por qué si es negativa se le da vuelta o así. ¿Ok? Esto es 1. Sí, sí, así es simple. Seguro ve un 3 elevado a la 0 y esto es 1. ¿Ok? Pero hay otro camino. Ustedes pueden verlo como un 3 a la 3 sobre este que está negativo, va abajo. ¿Ok? Este sería como con este. Entonces simplifican y quedaría un 1. O pueden verlo como 3 veces 3 sobre 3 veces 3. Eso también explica un poco de por qué un número elevado a la 0 da 1, que qué extraño, por qué no da 0, así. Entonces aquí se simplifican, estos con estos, y bueno, estos con estos, y quedaría un 1. ¿Ok? Es más que todo como por notación. Porque cuando yo hablo de que 3 elevado a la 3, bueno, sigo yo con el ejemplo del 3 más 1, es 3 a la 4, es porque le estoy incluyendo un 1 más que se multiplique. No estoy diciendo 3 por 3 por 3, estoy diciendo coloque otro más. ¿Ok? Entonces sería 3 a la 4. Pero cuando yo estoy restando, lo que estoy diciendo es como vaya dividiéndolos, vaya simplificándolos a la vez. ¿Ok? Como de aquí, este, igual esto es bueno para que lo relacionen un poco más. 3 a la 3 menos 2, entonces es 3 a la 1, pero es esto, desde que tenía 3 arriba en el numerador y me quedaron 2 abajo. ¿Okay? Es una forma de eliminar o aumentar, sumando o restando, eliminamos o aumentamos la cantidad de veces que se repite un valor, porque eso nos hablan los exponentes. Vamos a repetir esta base n cantidad de veces. ¿Okay? Aquí un poco salido del tema. Bueno, yo pienso que mientras más ustedes comprendan de dónde vienen las cosas o así, más conexiones van a hacer entre un tema y otro y más fácil lo van a abordar. Se va a volver un tema más sencillo. Entonces, es mejor verlo así. Porque vean, hay veces que lo que enseña o lo que se enseña es simplemente el uso de calculadora por ciertas necesidades que son válidas. Y cuando se aprende eso, es muy difícil,
porque usted no entiende un montón de temas. En cambio, si usted aborda cada tema y lo intenta ver como mucha profundidad, puede conectarlo con otros. Entonces, por ahí iría la idea. Vamos a ver. Entonces, ya aplicamos como esas propiedades, más que todo la primera. Entonces, igual la segunda es muy análoga. O sea, simplemente aquí es como tener en este ejemplo, por decirles algo, podríamos hacer un sexto ejercicio donde tengamos esto. Vamos a, bueno, ya muchas veces el 3. Un 7 logaritmo base 7 de 9. Esto está elevado a la logaritmo en base 7 de 9. ¿Cuánto da eso? Para ver. Ok, exacto, eso daría 9. Uno se acostumbra a verlo como simplificarlo así. No, en realidad es una composición de funciones y sería la inversa una de otra y por eso se simplifica. Entonces, ahora lo que nos hace falta conocer es qué ocurre con si B es mayor que 1, si B es menor que 1. Ya habíamos hablado de esto un poco, entonces tenemos primer punto, si B es mayor a 1. Pero para esto podríamos utilizar esta primera que teníamos acá. ¿Ven? Aquí en ambos casos, aunque esta sea la inversa, B sigue siendo mayor que 1, sigue cumpliendo esa característica. Entonces, recordando esto de acá, tendríamos que es estrictamente creciente. Entonces lo voy a colocar por acá. Si B es mayor que 1, entonces F es estrictamente creciente. ¿Okay? Aquí estamos hablando de F porque estamos hablando de, lo estamos viendo como una función normal en general. O como podríamos ver como una función inversa, logaritmo en el exponente. Ya lo explico. Ok. Si B es mayor que 1, entonces es creciente, como primer punto. Luego, es estrictamente creciente también. Entonces, la asíntota. Entonces, la gráfica Sí, esta línea es como los aspectos que tenemos, más bien es como puntos. Saben, yo también estaba pensando al rato y lo ven como, como un menos, una negación así. Ajá. Y en general la representación sería este. Vamos a tomar este. Okay. Ok, entonces tendríamos eso, que es creciente y que es asíntota al eje X. Y luego, como otro punto, ¿qué ocurre si B está entre 0 y 1? Entonces nos iríamos a este otro caso. Aquí es lo que no quería que pasara. Vamos a verlo así como en general. Este es X y este es Y. Entonces, esto fue que lo abordamos en un principio. Si tomamos las características de acá, entonces sería estrictamente decreciente. ¿Ok? F sería estrictamente decreciente.
Y el otro aspecto es que esa asíntota ah, ok, el eje Y positivo y aquí era el eje Y negativo, ¿verdad? Aquí me equivoqué, es el eje Y. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Igual voy a ir acomodando esto un poco. Si no pude colocar ese, mejor lo... Ajá. Bueno, no entendí lo del logaritmo en el exponente. Ajá. Esta es solo la otra composición que hay. Es esta. Sería porque tenemos una en la que nosotros en lugar de la X, entonces dentro del argumento colocamos b a la X. Y la otra es b elevado al logaritmo. Entonces aquí es simplemente lo que hay que recordar es que si tenemos una base y luego lo elevamos y el logaritmo tiene una base que coincide, entonces el resultado es el argumento. ¿Ok? Como por ejemplo en o si tuviéramos otro ejemplo acá, para que quede más claro, un ejemplo 7. Entonces, si tenemos un quinto elevado al logaritmo de un quinto de 18, la respuesta a esto sería 18. Viéndolo así como simplificarlo un poco, como verlo así. Sí, entonces igual es como esta propiedad, pero la inversa, sería como en el otro caso. Y sí quedó claro esto, las características, igual eso se ven de la gráfica o ya se conocen. A ver. Vean que ocurre lo mismo que en la exponencial es creciente. Y la logarítmica, cuando b es mayor que 1, también es creciente. Ok, vamos a verlo aquí donde están juntas. Ambas son crecientes. La asíntota esta es al eje X negativo y este es al Y negativo. Y luego en este otro caso, ambas son decrecientes y una es asintótica al eje X positivo y la otra al eje Y positivo. ¿Ok? Entonces de ahí sacan más o menos las características que tendrían. Pero no, o sea, no acaba acá el tema. Lo que nos interesa es ver qué ocurre cuando la función logarítmica es compuesta. Igual cuando vimos esto con la exponencial. Y lo utilizamos en la exponencial, como antes repasamos al inicio, lo utilizamos para ver el dominio. Entonces por ahí iría el tema. Vamos a poner dos ejemplos de cuáles son compuestas.
Ok. 5 logaritmo en base 6 de x más 7, por ejemplo. Ok. Entonces estas vendrían siendo compuestas. Ujú. Lo que se pueden, sí. Ok. Logarítmica no exponencial. Ok. Entonces aquí lo que ocurre es que se altera un poco el dominio y las intersecciones. Bueno, antes sí habíamos visto que era solo una intersección, pero ¿qué tal si se corre un poco hacia la izquierda? Si se corre un poco hacia la izquierda, sí habría una intersección con el eje Y, entonces tendríamos las dos intersecciones, ¿ven? O si se corre mucho hacia abajo, entonces ya esta intersección, si lo corremos hacia abajo, me refiero como algo así, entonces ya la intersección con X cambiaría a los negativos y así. Acá faltó dos pequeñas notas. Dos pequeñas notas que hay que rescatar es que el mencionar en la intersección, ¿verdad? Entonces, en general, la intersección con X, que es lo que tenemos en este caso, sería 0 en Y y 1 en X. Y esto se debe igual a que antes teníamos lo contrario. ¿Ok? La exponencial era intersección con y era 0 en X y 1 en Y. ¿Ok? Y aquí hay una observación con respecto a la notación. A la notación. Y es que cuando hablamos del logaritmo en base E de X, siendo ese valor de 2,71, creo que sería un 4, del valor de Euler, este sería como un logaritmo natural de X. En vez de escribir logaritmo en base E de X, escribimos logaritmo natural. ¿Ok? Y en lugar de escribir logaritmo en base 10 de X, simplemente ese es logaritmo de X, dando a entender que la base es 10. Es como lo de la raíz, que si no escribimos el índice, sabemos que es un 2. Es una L, en este caso una L, una N y un X. ¿Ok? Logaritmo natural de X. Lo del 10 es como cuando yo les digo esto. Raíz cuadrada de X, o sea, no hace falta que escriba el 2, es simplemente raíz de X. ¿Ok? Es lo mismo que aquí, no hace falta escribir la base 10. El logaritmo en sí está en base 10. Logaritmo sin escribirle ninguna notación acá. No sé si se quedó claro ahora. Ajá, si fuera 11, entonces escribimos siempre hay que escribir
logaritmo en base 11 de x o con cualquier otro número. ¿Ok? Claro que no vamos a tener aquí ni números negativos ni el 1, porque b es distinto de 1 y mayor a 0. No, solo es válido para cuando utilizamos el 10. Sí, esas notas es en general, igual es para para el logaritmo. Okay, siguen aplicando. Si aquí no me escriben, por ejemplo, si yo hubiera escrito logaritmo de x, ustedes saben que la base es 10. O si escribo logaritmo natural, tienen que saber que estoy hablando de un logaritmo de base e. Bueno, esto no va aquí, ¿verdad? Nada más era para que se entendiera. Esas notas quedan en la parte general. ¿Quedó claro? Igual ustedes vean, pueden verlo en la calculadora. Yo haría esto. En la calculadora ustedes pueden ver que él le da la opción de escribir simplemente logaritmo o indicarle la base. Entonces ustedes pueden decir logaritmo de 10 a la 2. ¿Ok? Logaritmo de 10 a la 2 tiene que dar 2. Porque aquí hay un 10. ¿Ven? Base y argumento, o sea, base y esta otra base del argumento son iguales. Entonces la respuesta es el exponente. Okay, eso pueden experimentarlo un poco ahí con la calculadora o escriban logaritmo natural de 8 menos logaritmo en base e de 8 y eso tiene que dar 0 porque son equivalentes. Okay. Sí, logaritmo de 1 da 0. Ahorita igual más adelante vamos como una forma más fácil de abordar porque el logaritmo de 1 a 0, porque aunque también lo podríamos hacer, pero vamos a avanzar un poco más. ¿Sí quedó claro esto? Ahí pueden hacer esas pruebas perfectamente para que vean un poco esa relación. Igual es de recordar, ok, la base es C, entonces uso logaritmo natural. O la base, o cuando me están hablando de logaritmo natural, ya entiendo qué es esto. O si no me escriben la base, ya sé que hay un 10 ahí. Entonces, ya como les decía, vamos a ver. Sí, que esto nos sirve principalmente, o de aquí lo que rescatamos es obtener el dominio. El dominio máximo. Entonces vamos a definir una función g que tiene un dominio y que tiene luego un codominio. ¿Okay? Entonces g es una función. Y luego también definimos una función f. Estoy construyendo esto igual para la parte del dominio. Ustedes ya saben que después tienen que fijarse en un detalle específico. Vamos a ver cuál sería. Vamos a ver, el criterio de f es logaritmo en base b de g de x. ¿Ok? Igual con b mayor a 0 y b es distinto de 1. Entonces, el dominio máximo de f es, entonces tenemos acá que el dominio de f serían el dominio, o sea, los valores de x que pertenecen al dominio de g. ¿Ok? Entonces tomamos lo que hay en el argumento.
pero tiene que cumplirse que g de x sea mayor que 0. Hey, por qué x? ¿Por qué no puede ser negativo? ¿Por qué? Qué extraño. Vamos a ver qué fue lo que escribimos al principio. Entonces, en el puro principio tenemos que los valores, ven, si vemos el criterio original, el logaritmo base b de x, entonces los valores del dominio, o sea, los valores que yo voy a introducir acá, son siempre positivos. Entonces yo tengo que respetar eso. Lo que va en el argumento es positivo. Entonces, digo, está bien. Puedo utilizar el dominio de G, pero siempre y cuando sus imágenes sean positivas. Esas son las que puedo utilizar. Entonces, esto sería para obtener el dominio. Sería el dominio de G, que es fácil de obtener. Por ejemplo, yo les digo, bueno, ¿cuál es el dominio de G en este caso? El dominio de G me refiero al, ¿cuál es el dominio de este argumento? Que está entre paréntesis. Ok, ¿cuál sería el dominio? 2x más 6 sobre x menos 1. Ajá. Bueno, el dominio de G, ajá, es una combinación. Ok. Serían los reales, muchas gracias, excepto el 1. A esto hay que sumarle otra condición. Y es que solo valen los positivos, exacto, como dice Isaac. Entonces, tendría que escribir esta fracción y escribir que es mayor que 0. ¿Qué obtengo? Una inecuación. Entonces, aquí tenemos que resolver un dominio normal de los que ya sabemos resolver y una inecuación. Eso es todo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Voy a colocar este ejemplo por acá. Determine el dominio máximo de una función f definida por... Ah, ok, están hablando de logaritmo natural. Ya sé que es un logaritmo en base e. Si les salgo. Entonces, si vemos g, ok, sea g de x igual a 1 más 1 sobre 1 menos x, simplemente para extraer en este primer ejemplo lo del argumento. ¿Cuál sería el dominio? El dominio de g. El dominio de este g, o sea, sin restringirlo todavía. ¿Cuál sería el dominio? Voy a tomar la misma. Sí, se excluye la restricción, exacto. Simplemente aquí hablaríamos de que es r menos y la restricción es que no podemos utilizar un 1 en los valores de la x porque se indefine. Listo, ya cumplimos el primer paso. Son los valores en x en el dominio y tiene que cumplir esto otro a la vez. ¿Ok? Dice que esto que está aquí adentro, 1 más 1 sobre 1 menos x tiene que ser mayor estricto que 0. Siempre mayor estricto. En real es menos el 1. ¿Ok? Entonces había que homogenizar aquí. 1 menos x, multiplicamos. En cruz quedaría 1 menos x. Y luego aquí otra vez, más 1. Ajá, o sea, vamos a llegar a la tabla, exacto. Y tendríamos 2 menos x sobre 1 menos x. Ok. Y hacemos la tabla. 2 menos x, 1 menos x. Y aquí tendríamos el signo de g. Tenemos el menos infinito. Luego el más pequeño, el que hace 0, lo hace con x igual a 2 y con x igual a 1. Entonces, primero el 1 y después el 2. Y luego más infinito. Okay. Ahí hacen ustedes la tabla que les quede mejor.
Ok, sí, exacto. Esa es la respuesta. Entonces va abierto y va abierto porque es mayor estricto. Entonces, rellenaba al revés. Vean que es, antes de la X hay un valor negativo. Entonces empiezo rellenando más, más y menos. Igual forma ocurre con este. Más, menos y menos. Y hago la combinación. Positivo por positivo, positivo. Positivo por negativo, negativo. Y negativo por negativo, positivo. ¿Cuáles tomo? Los que son mayores que cero. O sea, tomo este y tomo este. Entonces, cuando ya quiero dar la respuesta, tengo que tomar en cuenta el dominio de G y es el intervalo en donde es mayor a cero. Entonces, el dominio de F va a ser desde menos infinito hasta 1, abierto. Unión 2 abierto a más infinito. Y hay que excluir el 1, pero ya está listo. Aquí no tomamos en cuenta el 1. Entonces, este sería el dominio de la función. ¿Ok? Entonces, esto normalmente cuando vemos la logarítmica o cuando vimos la exponencial compuesta, al final nos concentramos en qué ocurre con el dominio. El dominio cambia. ¿Ok? Tendríamos ese nuevo dominio. No, no es válido. Es como decir, de este intervalo voy a quitar esto, pero tan siquiera está en el intervalo. Ok, entonces quedaría así. Ujú. Eh, bueno, nuevamente, digamos, a ver, dos ejercicios, bueno, un ejercicio más o dos. A ver, otro más y una pequeña relación que hay ahí. Pero ya estaríamos hasta aquí. Para que ya descansen y después abordamos nuevamente este tema, lo terminamos de ver y continuamos. A ver qué más hay. Hay bastantes cosas de lo que es exponencial y logarítmica. Vean que algo tan simple como por qué logaritmo natural, o sea, hablar de naturaleza, realmente ese número e, o sea, ese valor que está representado por e, está en un montón de cosas de la naturaleza, hasta de la naturaleza y de economía. Muchos se utilizan esos números, entonces por eso va logaritmo natural y así, para un dato ahí, pequeño dato interesante. Sí, también con Fibonacci y todo eso.